La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. Capítulo 1. El sentido de la vista. El visionario Elías Baliña y el sueño del camino. Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Flecha Amarilla. En esta serie de viajes sonoros por la ruta xacobea vamos a descubrir algunas de las mejores historias que resuenan en este itinerario cuando se cumplen 30 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad y primer itinerario cultural europeo. Lo hacemos con la idea de reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del camino a través de esta serie de podcasts para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida. Comenzamos nuestra peregrinación sonora centrándonos en el sentido de la vista para seguir la dirección que marcan las flechas amarillas y descubrir la desconocida historia de su inventor, un pequeño gran hombre que hizo realidad el sueño del camino con la idea de recuperar la ruta y promover la peregrinación a Santiago. Cientos de peregrinos llegan cada día al Cebreiro en su camino hacia Compostela. Aunque todos siguen la dirección de las flechas amarillas, pocos saben quién fue su inventor y promotor, un soñador llamado Elías Baliña Sampedro, del que nos habla ahora su biógrafo, Lois Celeiro. Elías Baliña fue el cura del primer pueblo de Galicia, por donde entra el camino en Galicia, o Cebreiro, en el ayuntamiento de Pedrafita, después mismo de la comarca del Bierzo. Después de una enorme subida del camino, allí está este pueblo con un monasterio precioso, con una iglesia preciosa románica y con una hospedería, y que es un poblado medieval que estuvo al cuidado de este hombre desde que se ordenó sacerdote hasta que murió en el año 1989. Elías Baliña fue el gran promotor del Camino de Santiago, sin duda, el gran promotor del Camino de Santiago a mediados ya del siglo pasado, del siglo XX, con un papel trascendente, en donde ha realizado labores muy importantes como la difusión del camino, la delimitación del camino, la señalización del camino y la revalorización de los elementos arquitectónicos y artísticos que estaban en el camino, como el poblado de Cebreiro, la iglesia y el monasterio. Pocas veces alguien le fue tan fiel a un lugar y a una idea como Elías. Entre 1959 y 1989, año de su muerte a los 60 años, Baliña fue el cura del Cebreiro y el principal defensor y valedor de los caminos de Santiago. Él fue el primero en la recuperación, el estudio, la señalización de las rutas xacobeas e hizo de la aldea do Cebreiro un lugar especial en la peregrinación a Compostela. 35 años después de su muerte, las flechas amarillas siguen siendo un icono universal, y el nuevo cura del Cebreiro es un peregrino compostelano reconvertido en franciscano rural llamado Paco Castro, un digno heredero del espíritu xacobeo y hospitalario de Elías Baliña. En su iglesia, en Santa María Real do Cebreiro, los peregrinos son siempre bienvenidos.
Estamos en la antigua hospedería de Ocebreiro, que es conocida además con el nombre de San Giraldo de Aurillac, porque aquí estuvieron los monjes benedictinos franceses de la Reforma cluniacense por el año 1072, y aquí fundaron un hospital, el lugar donde se practica la hospitalidad. Aún hoy conservamos esa terminología tan hermosa de hospitalero, persona que realiza de manera generosa un servicio para acoger a peregrinos. Recordaba que hace 60 años estuvo aquí Álvaro Cunqueiro, el gran escritor, un enamorado de Santa María Real do Cebreiro. Cuando llega aquí, pregunta si se puede entrar en la iglesia y le dicen que sí, que están unos obreros allí y que puede entrar. Cuando llega, pregunta a los obreros por el cura y ellos le dicen que el cura no está. Y Cunqueiro les pregunta, ¿y dónde está? Está en Lugo. Y le contestan que está en Francia. Año 1962. Elías Baliña ya estaba planeando esa revolución del Camino de Santiago que hizo posible que a día de hoy se haya recuperado además con una fuerza muy especial. Tanto es así que es un fenómeno ya no solamente europeo, como en la Edad Media, sino también un fenómeno completamente universal. Una de las maneras que tenemos de acoger aquí a los peregrinos es tratar de dar lo importante para nosotros, la espiritualidad. Puertas abiertas para que cualquier persona, visitante y peregrino, esté aquí bien, a gusto. Pero luego, para los peregrinos tenemos un momento muy especial. Una bendición muy sencilla que habla de amor, paz, esperanza, fe, y que tenemos en unas 30 lenguas más o menos, de modo que suele sorprender muy positivamente a aquellas personas que vienen de lejos cuando pueden leer algo en su propia lengua. Y les entregamos una piedra con una flecha amarilla pintada en recuerdo de lo que Ocebreiro significa para la historiografía del camino, sobre todo recientemente gracias a Elías Baliña, ya que él fue el autor de este símbolo universal, la flecha amarilla que guía hacia Santiago. Vamos a escuchar ahora a José Baliña, el niño que pintó el camino, junto con su tío cura, Elías Baliña, a bordo de aquel viejo 2 caballos con el que viajaban por el camino francés. Ir con una persona que tenía tanto conocimiento y tanta sobre el Camino de Santiago que no eras consciente de lo que se estaba haciendo, ¿no? Obviamente él tenía pensado todo sobre el Camino de Santiago, pero tú con esta edad era imposible que tuvieras no te hacías, no cabía en tu cabeza lo que podía significar todo esto. Y bueno, para un niño de esta edad era pues como una aventura de salir a Dios fuera, y hacer un trabajo fuera que no lo concebías, pero era algo maravilloso, ¿no? Todas las rutas, por largas que sean, comienzan con un pequeño paso. Como todos los pioneros, en sus inicios Elías Baliña también tuvo su travesía del desierto, investigando, cartografiando, señalizando, recuperando la ruta medieval abandonada y abriendo el camino con sus propios medios. Sin duda alguna, Elías Baliña fue el inventor de las flechas amarillas. Fue el inventor, el diseñador de ese logotipo y además el que le ejecutó, el que pintó al camino con flechas amarillas en buena parte. Él con sus colaboradores y amigos de las distintas localidades y zonas y comunidades del camino francés fundamentalmente. Pintaba el camino porque tenía claro que era necesario que estuviera señalizado, entre otras cosas para que los peregrinos pudieran seguir la ruta que estaba en muchos lugares oculta, en muchas zonas
pisada por la carretera o bien por las concentraciones parcelarias, y entonces era necesario restablecer la ruta y había que señalizarla para que sirviera de guía, era sin más eso. Y además él también la guía no solo era la guía real en el camino, sino que también fue autor de varias guías sobre el Camino de Santiago que indicaban a los peregrinos las etapas, los lugares, el sitio donde parar, donde había hospederías para poder dormir. En el primer momento, cuando el Camino de Santiago empieza a despertar, por decirlo de alguna manera, aquel letargo que traía ya de siglos, era necesario saber no solo por dónde iba, sino cómo se iba, y Elías empezó a trabajar en las guías e hizo una de las primeras guías en el año 70 del Camino de Santiago, creo que fue editada por Everest, y esa guía pues iba marcando las rutas, los lugares, los pueblos por donde pasa, y fue, digamos, que la pionera para después multitud de guías que se hicieron a posteriori que se siguen haciendo hoy, ¿no? Infinidad de teorías ahora sobre las flechas amarillas, hablas con peregrinos todos los días y dices, bueno, pues sí, me contaron en un albergue que había nacido de pintura de las carreteras. Incluso otros dicen, no, que esto surgió por el color de un flan en un postre, en una comida. Bueno, teorías varias, ¿no? Pero bueno, realmente Elías no hacía nada al azar. Era una persona consecuente y sabía, o por lo menos, aunque se equivocase en algunas cosas, lo hacía a conciencia, ¿no? La flecha amarilla surgió en los Pirineos, repasando la cartografía. Él se dio cuenta de que era muy incómodo llevar la cartografía en un libro y ver todo, a cada cruce, estar mirando la cartografía, pues un día de lluvia era muy, muy incómodo sacar el libro, que se te mojase todos los papeles. Entonces dice, vio unos GR y le surgió los GR, que creo que indican el grado de dificultad del camino. Dice, mira, vamos a pintar una flecha que indique, obviamente que indique direccionalidad, a ver si el peregrino, la duda era a ver si el peregrino lo reconoció, la podía reconocer como símbolo del camino, ¿no? Como, obviamente al principio, pero cuando la llevas siguiendo ya varios kilómetros, dice, pues esta marca el camino, ¿no? Las asociaciones de amigos del camino son fundamentales para el desarrollo del camino, para el buen desarrollo del camino y de las peregrinaciones. Y Elías fue uno de los promotores más importantes de estas asociaciones porque pensaban que era un objetivo a cumplir importante, dado que así se construía un ejército de voluntarios que sería muy rentable para indicar a la gente el camino y para reivindicar el cuidado del camino a las autoridades y a la población también que vive en el entorno del camino, y sobre todo para ayudar a que hubiera una identificación de los habitantes de cada uno de los pueblos con el propio camino. Todo esto desde la aldea do Cebreiro, con el objetivo de convertir una ruta medieval europea casi abandonada y olvidada en la ruta de peregrinación más importante del mundo y transformando las humildes flechas amarillas que había ido pintando por el camino para que no se perdieran los caminantes en una marca, en un icono universal. Elías Baliña era doctor en Derecho y no es normal que un doctor en Derecho lo mantenga la Iglesia en un lugar tan apartado como era el Cebreiro, en una parroquia tan pequeña. Pero sí, él estuvo así. Probablemente porque también era muy reivindicativo, ¿sabes? Y entonces estás reivindicativo con lógica y con mucho sentido, porque él exigía el cuidado al camino, el cuidado a los lugareños, a la gente que vive en los pueblos del camino, y exige también el cuidado a los peregrinos. Es decir, que de alguna manera era una reivindicación totalmente lógica y que luego, más adelante, creo que todo el mundo ha asumido. No digo que estuviera castigado, pero es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente que un cura de los pocos curas que en aquella época había, que fueran además también licenciados en Derecho y doctores en Derecho, que estuviera en una parroquia rural, en un lugar en donde no había ni agua corriente ni luz eléctrica. Hombre, no nos podemos meter en la cabeza de una persona tan avanzada, porque para
venirse en el año 58 para aquí, para el Cebreiro, teniendo un pariente en la Catedral de Lugo que le decía, vente para aquí, era un estudiante brillante, pero vente para aquí, que aquí tienes carrera dentro de la iglesia. Y dice, no, yo me voy para el Cebreiro. Don Arturo, que era su pariente, se echaba las manos a la cabeza, pero estás loco, que esa es la parroquia, que no hay por dónde cogerla, que está completamente... No hay sitio donde dormir tan siquiera. Meterse en la cabeza de Elías ahora y decir e intuir lo que podría pensar del camino ahora es imposible, ¿no? Yo creo que por una parte estaría contento y supongo que vería un montón de defectos que nosotros no alcanzamos a ver. Y seguramente que tendría muy buenas opiniones sobre actuaciones que se están realizando ahora y tendría opiniones en contra, seguramente porque era una persona no se casaba con nadie. Yo en ese momento era el monaguillo para ir a ayudarle a las misas, a pintar flechas, a medir a ojo de buen cubero las distancias, que adolecía de estos pequeños problemas que tenía la primera cartografía, que cuánto habrá de aquí a allá, no había los medios que hay hoy para hacer la medición de distancias, ¿no? Pero obviamente nosotros siempre ayudarle en lo que mandaba y se podía, ¿no? Los que estábamos aquí estaba... mi madre cuando se vino con Elías ya empezó a haber mucho trabajo y después pues posteriormente como 20 años después trajeron a una sobrina que era Pilar, que de hecho mi madre se casó con mi padre y Pilar se casó con el hermano de mi padre y era pues como una familia así más vinculada, ¿no? Y trabajando pues día y noche en la casa, en la hospedería. Y sobre todo, bueno, en lo que decía Elías, que era decía, vamos por este lado o vamos por el otro, y ahí estábamos todos, a lo que mandasen. Si Elías Baliña era el motor de la familia, su hermana Amelia y más tarde también su sobrina Pilar Armesto, a la que pudimos entrevistar poco antes de su muerte, fueron esenciales para ayudarle a revitalizar el camino. El camino para mí significa prácticamente todo. Lo viví y lo vivo, pero lo viví muy intensamente en los años de Elías Baliña, porque él también vivió para el camino. Vivió, trabajó y su vida fue entregada al camino. En un principio, lo primero que hizo fue la restauración del pueblo. En el pueblo no había nada, no había agua, no había luz, no había nada. Unas pallozas, más o menos, donde la gente convivía con los animales. Y después, a través del Ministerio de Bellas Artes, hicieron los edificios nuevos. Los propietarios cambiaron las pallozas por las casas nuevas. Baliña sabía que estaba trabajando para el futuro, preparando el terreno para una invasión de peregrinos que traerían riqueza y prosperidad a muchas aldeas y zonas rurales. Él sabía que el camino debía servir para ser motor de dinamización económica. Motor de dinamización económica a través de la cultura, fundamentalmente de la cultura, porque el camino está lleno de elementos culturales, patrimoniales, arquitectónicos, artísticos, pero en el camino, al lado del camino, se ha creado la lengua española, incluso se han creado ciudades, se han creado, hay una enorme cantidad de vegetación propia y autóctona de cada lugar que hay que respetar, responder, mimar, acariciar. Y él lo que trataría y lo que trató durante su vida era de respetar todos estos valores, ¿no? Y además hay una cosa que es importante en el camino, que probablemente uno de los valores que más le interesaba defender a Elías era ese valor de la solidaridad,
de la solidaridad y de la intercomunicación entre las gentes del camino y los que viven en el camino. Desgraciadamente, el visionario del camino e inventor de las flechas amarillas no vivió para ver todos los frutos de su trabajo. Murió de cáncer en 1989 con solo 60 años y después de una vida dedicada en cuerpo y alma a una idea que amó con pasión y por la que trabajó sin descanso. Todas estas pequeñas historias que hizo Elías y todas estas obras que hizo Elías, que no es solamente la flecha amarilla, que es la cartografía, las asociaciones del camino, recuperar el Cebreiro, bueno, y un montón que podríamos estar hablando todo el día sobre las obras que hizo Elías, no mandó a hacerlas, las hizo él. Que había que plantar árboles, los plantaba él, había que hacer muros, con gente, obviamente, él ponía piedra con la gente, había que estudiar, él estudiaba, que era, y cuando hizo la tesis doctoral estaban reconstruyendo la hospedería y él con los canteros picando piedra, haciendo los muros y por la noche haciendo el doctorado. Los caminos de Santiago, Cebreiro y todos los lugares por los que pasan las rutas xacobeas están en deuda con Elías Baliña, un hombre soñador y visionario, intelectual y activista, sin el cual el camino no sería lo que es actualmente. Por eso queremos divulgar su desconocida historia, para demostrar que muchas veces las cosas realmente importantes no suceden en los despachos y en las grandes ciudades, sino en lugares pequeños y humildes, como el Cebreiro, donde Elías Baliña tuvo el sueño del camino, un sueño que en este caso se convirtió en realidad. Podría decir que es el hombre que sueña y que hace posible ese sueño. Soñador, quizás pudiera ser la palabra, pero además en su profundidad, es decir, haciendo ver que es un hombre que realmente pensó que había algo que podía hacer el bien a los demás y él trabajó con mucho esfuerzo para conseguirlo. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida.